Bien. Me dijo Mario que empezaron a trabajar con frames. ¿Sí? Estuvieron viendo la parte de frame, estuvieron trabajando con algunos controles. Esperen que voy a abrir el Eclipse mientras. Bien. Entonces, empezaron a trabajar con frames. ¿Sí? ¿El frames qué es? ¿Qué es un frame? Es una clase, ¿no? ¿Qué me brinda el frame? Poder crear todas las partes de las ventanas que le habrán dado, poderles dar las opciones y eso, y usarlos para configurarlos. Sí. A ver. El frame se considera como un componente de nivel superior, se llama. ¿Sí? Todo lo que tenga que ver con la presentación. Esperen que les voy a compartir la tableta. ¿Qué están viendo ahí? No sé qué estoy compartiendo. Nada. Nada, profe. Nada, todavía espera. Bueno. ¿Ahí están viendo la hojita? Sí, sí. Bien. Shift frame, ¿sí? Todo lo que sean componentes visuales. La interfaz gráfica se puede considerar como de nivel superior nivel intermedio o en atómicos. ¿Sí? Yo para tener una aplicación o un componente, sí, una aplicación UI vamos a decirle, necesito sí o sí tener un nivel superior. Niveles superior son G-Frame, que ustedes vieron, JApplet, JWindow, está bien, o JDialog. Estos son contenedores de nivel superior. Yo para poder tener una aplicación con interfaz gráfica necesito tener algunos de esos componentes. Cada uno tiene un comportamiento distinto, es decir, el JFrame es la clásica ventana que tiene todo un marco en donde hay algunos controles, como por ejemplo para maximizar, minimizar o cerrar esa ventana. ¿Sí? Ese es el G-Frame. El JApplet tiene que ver con aplicaciones que ahora están en desuso, e incluso no sé si están soportadas más por el JDK, que tienen que ver con aplicaciones que uno se descargaba desde la red, ¿sí? Y corrían en la máquina virtual de forma local. Lo que tenían esas applets es que corrían en un sandbox y por lo tanto el código que ejecutaban era código seguro. Por lo tanto uno podía descargarse de forma segura esa applet y correrla en la máquina local sin ningún miedo, digamos. ¿Sí? En definitiva se veía similar a lo que era una JFrame. Tenía otra característica que se podía incrustar en una página web. Entonces yo podía tener un HTML e incrustar en un sector de ese HTML este bloque de código Java que se iba a ejecutar. Pero ahí ya sí sobre el navegador, en realidad. JWindow tiene que ver con las interfaces que no tienen un marco. Se usa mucho para lo que son splash screen. ¿Vieron cuando levanta Eclipse? Que muestra una pantalla como de bienvenida, digamos, eso es un JWindow. ¿No? Y los dialogs es lo que son los pop-ups. Es decir, son componentes que se abren
Ocupan un sector y uno en general interactúa con ese componente, confirmando o cancelando, pero después se cierran. Profe, perdón, hay un Sí, ahí compañero lo en vi. sala de espera. Ahí lo vi, gracias. Bien. Todas Hola, estas profe, perdón por la clases... tardanza. No hay problema. No, yo no te había visto. Todas estas clases están en el paquete javax.swing y javax. Perdón, no, el AWT no tiene Java AWT. Si no me equivoco. Ahora vamos a revisarlo por las dudas. Entró en la duda. Ahí esta máquina la tengo que tirar directamente yo. Cada vez que abro el Zoom. Bien. Esperen que quiero mirar una cosita. Sí, seguro que no estoy escribiendo mal. Ahí está, ¿ven? Java. Bueno, Applet, pero podríamos probar con border layout, por ejemplo. Y está bien, Java. Perdón, me entró la duda si el paquete era Java o JavaX. Ahí ya lo confirmamos. Bien. Entonces, JavaX Swing tiene la X porque es una extensión y se agregó más adelante, en realidad, a lo que es interfaz gráfica. Y Java WT, que fue una de las primeras interfaces gráficas que se utilizaron. Por las dudas, porque no lo dije, yo tengo AWT, ¿sí? Que es un grupo de clases que tienen que ver con la interfaz gráfica básica o primaria, digamos, y después se generaron otros componentes que son los componentes de Swing. Es como si fuera una extensión de AWT. Todos los componentes que empiezan con J son de Swing, ¿ven? Todos estos que yo escribí acá son clases de Swing porque empiezan con la J. Todas estas clases tienen su contraparte a nivel de AWT y son clases que no van a tener el J delante. Es decir, está la clase Frame, está la clase Applet, está la clase Window y está la clase Dialog. Sin la J delante, ¿ven? Esas son de AWT. Las otras son de Swing. ¿Cuál es la diferencia? Que las de AWT utilizan un componente nativo del sistema operativo. Entonces, muchas veces las interfaces hechas con AWT tienen el mismo look and feel que el sistema operativo donde se están ejecutando. En cambio, si usamos Applet, tienen la J delante y generan su propio componente, con lo cual están desvinculados del look and feel del sistema operativo. ¿Sí? Lo que no hay que hacer es mezclarlo, digamos. O usamos las clases de AWT o usamos las clases de Swing. Igualmente, hay clases de Swing que dependen de componentes o clases de AWT. Bien, entonces tengo que elegir alguna de estas 4 componentes de nivel superior. ¿Sí?
Después tengo componentes de nivel intermedio, es decir, para poder poner en definitiva los componentes atómicos, que los componentes atómicos son los que yo voy a interactuar, es decir, el usuario va a ingresar datos y va a obtener salida, son los componentes atómicos, los componentes con los cuales yo interactúo, un botón, una etiqueta, ¿sí? Un checkbox, un text field, un text area. Todos esos componentes son atómicos, son con los cuales yo interactúo, ¿sí? Pero para poder trabajar con un componente atómico, tengo que tener un componente intermedio, es decir, no puedo poner un componente atómico directamente en el nivel superior, tengo que tener un contenedor de nivel intermedio. Hay varios contenedores de nivel intermedio, en general esto lo que hacen es acomodar los componentes de alguna forma, los atómicos. Uno es el JPanel, un panel. Tenemos JSplit Pane, que lo que hace es dividirme. Yo tengo esta pantalla. Si yo tengo esta pantalla, esto lo que hace es dividirme, por ejemplo, la pantalla de forma vertical y me permite mover, darle espacio para uno y para el otro lado. Tengo también JScrollPane, que es como una ventanita donde tengo la barra de desplazamiento. ¿Sí? Bien, y ¿cuál otro tengo de nivel intermedio? SplitPane. Bueno, hay varios más, ahora no me acuerdo de alguno. ¿Cómo se llamaba este? J se llama se me fue el nombre. Es un componente intermedio donde yo puedo armar como una ventana en donde internamente tengo subventanas. ¿Sí? ¿Vieron que se abren varios PDFs? O en Word pasa también. Es como que yo tengo los distintos documentos, los tengo todos vinculados a un solo Word global, digamos. Eso es, se me fue el nombre de ese componente que lo tiró. Pero es un componente de nivel intermedio también. Bien, y después los componentes atómicos. Perdón, una característica de los contenedores de nivel intermedio es que se pueden anidar, es decir, yo dentro de un contenedor de nivel superior puedo poner un contenedor de nivel intermedio, pero dentro de uno de intermedio puedo poner otro intermedio o uno atómico. ¿Sí? Es decir, que yo podría enganchar los contenedores de nivel intermedio con otros contenedores de nivel intermedio. Bien, y atómicos ya estuvieron viendo con Mario varios, ¿no? ¿Cuáles vieron? El botón, ¿Cuál es? por ejemplo. El botón, el JButton. El botón, el text field y el text password. Bien. Bien. JText field. ¿Sí? JPassword. ¿Y cuál me dijeron? Y el del password. Pero el. No, esos tres. Creo. Vimos también Sí, aceptar, pero son los JPassword, botones. ¿no? Claro, JPassword es. Bien. Está por ahí la duda. Bien. Bueno. Entonces, acuérdense que todos estos son de Swing y tenemos su contraparte de AWT también, A no mezclarlos. A no mezclarlo porque van a obtener resultados extraños. JTextField y password debe ser. Bien. Bueno, tenemos label también, ¿sí? JLabel para las etiquetas. JRadioButton para los
para los botones de radio, ¿sí? JCheck button, si no me equivoco. Bueno, hay muchos componentes, ¿sí? Hay muchos componentes. Bien. Entonces, el nivel superior uno solo. Dentro del nivel superior voy a tener un intermedio o más de un intermedio anidados. Y recién ahí voy a poner los componentes atómicos, ¿sí? Bien. Y a nivel de código, entonces, ya estuvieron viendo, que podemos crear un JFrame. Lo que se hace muchas veces es, en mi interfaz gráfica, es crear un nuevo frame, ¿sí? Extendiendo el ya disponible. Es decir, yo creo una clase nueva, ¿está bien? Que sea mi frame, que use como clase base a JFrame. ¿Sí? Entonces, en general, lo que se hace es extender el JFrame y agregar ahí la funcionalidad que uno requiere. ¿Ven? Bien, en este frame, esta es mi ventana, ¿sí? En general, los componentes atómicos van a ser campos acá adentro. Es decir, que si yo tengo un botón, aceptar, ¿sí? Lo voy a poner como un campo de la clase, ¿ven? Es decir, que en general, todos los elementos atómicos que yo tengo van a formar parte de esta clase como campos de la misma. ¿Por qué? Porque en general uno después quiere interactuar, quiere, lo que dijimos antes, quiere obtener datos de esos componentes o enviarle datos para visualizarlos, por ejemplo. ¿Sí? Bien. Y esos componentes los voy a inicializar ¿dónde? Hola, profe. Buenas noches. Buenas, ¿cómo andan? Bien, ¿y cómo inicializo estos botones y estos componentes atómicos? Si tengo que inicializar, ¿dónde inicializo? ¿Dónde se hace la inicialización de los campos de la clase? Tipo final. Sí, pero sí, perdóname. Después, dale, decime a ver cuál es tu idea. Porque parece que no me estoy explicando. ¿Cómo, profe? No, digo que me parece que no me estoy explicando. Digo, ¿dónde hago la inicialización? Yo tengo un botón ahí, ¿no? Estoy diciendo que mi interfaz gráfica va a tener un botón. Mi pregunta es, ¿dónde inicializo ese botón? Con un Action Listener puede ser. No, el Action Listener es para darle funcionalidad a ese botón. Es decir, que cuando yo apriete el botón haga algo. ¿Sí? Pero, por ejemplo, yo a ese botón le quiero dar un nombre. O Hasta ahí es sea, una referencia nada más. No tiene nada, igual ¿no? new J button aceptar. Claro, exacto, esa parte, digamos. ¿Dónde lo haríamos? No lo puedo hacer en la misma línea donde pusiste el. Sí, pero acuérdense que para eso están los constructores en general, ¿no? Entonces, está bueno, porque por ahí la construcción es más compleja que solamente ponerle aceptar igual. O sea, por ahí es más complejo que hacer esto. ¿Está bien? Entonces, tal vez me convenga hacerlo en otro lado, esa inicialización. Y para eso están los constructores. ¿Sí? Ahí me quedó algo mal, que no me estoy dando cuenta que es. Ah, no, está así medio como tarareado. Entonces el constructor es un buen lugar para hacer la inicialización. ¿Sí? ¿Está bien? Bien. Pero también, fíjense, y por esto mismo, el botón tal vez no es solo
no es solo la presentación gráfica que diga aceptar adentro, sino que, como dijeron ustedes, yo quiero que haga algo el botón. Entonces, ¿qué tenía que hacer para que haga algo? Hay que agregar un listener. ¿Sí? ¿Qué es un listener? Toby, bájame el tele, por favor, gordito. ¿Qué es el listener? Cuando ocurre una acción hace algo, ¿no? Que espera que ocurra una acción. Claro, el listener es cada componente atómico, ¿sí? Puede actuar frente a distintos eventos. En realidad, cuando se produce un evento, vamos a terminar esta parte. Vamos a terminar esto y después hablamos del listener, por las dudas. Bien, yo tengo esto, ¿sí? Yo tengo mi frame. Si lo quiero usar, lo que voy a hacer es, acá en test UI, voy a crear mi frame. ¿Sí? Creo que acá se le puede poner el título. Si no me equivoco. No, no se puede. Ah, no, perdón, porque este es mi constructor. Yo tendría que definir. Vamos a hacerlo, ¿eh? Le pongo ahí un constructor que reciba el título de la frame. Y acá, en este constructor que estoy creando acá, le pongo título. ¿Sí? Y acá llamo a super con título. Creo que era así, a ver. Ahí está, ¿ven? Entonces estoy inicializando a mi ventana con un título ya preestablecido. Bien, ¿qué más? Ya tengo el frame, lo creé. Lo que tengo que hacer es hacerlo visible. Hay un método que es setVisible true. SetVisible en true. ¿Sí? Y creo que con esto me alcanza. Vamos a probar qué pasa si lo ejecuto. Ahí lo corrí. Bueno, esta máquina está un poco lenta. Bueno, está acá la ventana, ¿la ven? No, no se ve, profe, pues estás compartiendo solo el No, IntelliSense por ahí, o no sé. sí se ve, pero miren. Queda un poquito Ah, chica. sí, un poco chica. Está acá la ventana, miren, título y todo, dice. ¿Sí? Bien, ¿eso por qué? Porque no le seteé. El JFrame tiene un set. Set. Esto era minimum size. Esto es de acá. A ver. Set. Ay, se me fue el nombre. Set. Set maximum size, minimum size, acá están, estos de acá. Le puedo dar un tamaño. Entonces acá le podríamos poner, esto es un dimension, lo que recibe, dimension. Le voy a decir que es, esto creo que era ancho alto, si no me equivoco. Sí, ancho y alto. Vamos a poner 800 por 600. Bien, entonces ahí le doy un tamaño, vamos a probar qué pasa. Ahí está, ¿ven? Ahora sí, la ventana tiene un tamaño. Fíjense que cuando quiera cerrar acá, se cierra, pero fíjense qué pasó acá, miren. Queda corriendo la ventana, ¿ven? Es como que el asterisco, la X, por defecto no cierra no mata el proceso, sino que la esconde la ventana, pero no la mata, no la cierra. ¿Ven que sigue corriendo? Acá la tengo que eliminar yo, ¿ven? Ahí está, ¿ven? Ahí hay que agregarle una opción que es Set Default Close Operation, ¿ven?
¿Sí? Acá le ponemos jframe. Y esto es exit on close, para que corte la ejecución del proceso. ¿Sí? Fíjense que ahora si lo ejecuto, si ahora lo cierro, ahí se muere el proceso. ¿Ven? Bien. ¿Hasta ahí estamos? Sí, sí. Ok. El botón no se ve. ¿Se dieron cuenta? Yo ejecuto y el botón no está. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si bien yo puse acá el botón y lo creé, lo inicialicé, nunca lo agregué, ¿sí?, al contenedor de nivel intermedio. Pero tengo un contenedor de nivel intermedio si yo estoy creando un JFrame acá nada más. ¿Tengo un contenedor de nivel intermedio? Y en realidad sí tengo, porque el hecho de, como siempre necesito un contenedor de nivel intermedio, el hecho de crear un frame hace que se genere automáticamente un contenedor de nivel intermedio. O sea que ahí cuando yo creo ese JFrame, voy a tener un contenedor de nivel intermedio. Lo que puedo hacer, nadie, Toby, lo que puedo hacer acá es obtener ese contenedor de nivel intermedio. ¿Sí? Esto es, tengo un método que se llama get. Toby, estoy dando clase, ¿qué pasa, mi amor? Bueno, ahí voy. A ver, perdóname un minutito. Sofía, bájame la tele, por favor. ¿Me voy tomando? Bien, perdón. Entonces, tengo que obtener el contenedor de nivel intermedio. ¿Sí? Para eso tengo un get content pane, que es esta función que me devuelve un container. ¿Sí? Ese container que estoy obteniendo ahí es el contenedor de nivel intermedio. ¿Está bien? ¿Y ese get content pane de dónde sale? ¿De dónde sale este método? Ese lo estoy heredando. Acuérdense que yo estoy heredando de JFrame. ¿Sí? Ese lo estoy heredando de la clase JFrame y me devuelve el contenedor de nivel intermedio en el cual yo voy a poder agregar los componentes después. O sea que acá, fíjense, yo pongo ctx.add, ¿sí? Y acá voy a poder agregar el aceptar. ¿Ven que lo que les decía de que la inicialización en general de la interfaz es más compleja que solamente crear los botones? Por eso está bueno hacerlo todo en el mismo lugar. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Cómo lo Sí, habían, profe. cómo lo habían agregado al botón? Ustedes, ¿qué habían hecho? Porque hay muchas formas de hacer estas cosas, ¿eh? ¿De qué forma lo habían hecho?
¿Se acuerdan? Lo que había hecho un panel, le había agregado los botones del panel y después había agregado el panel a Bueno, ahí una está grid. bien. Así. Claro, el panel es un contenedor de nivel intermedio también. Por lo tanto, yo puedo crear el contenedor de nivel intermedio y seteárselo. Estoy dando clase, Toby, por favor, basta. Bueno, sí, no hay problema, yo te perdono. Bien, vamos a probarlo ahora. Ven que ahí apareció el botón, ¿no? Pero ¿cuál es el problema? Miren. Apareció un botonazo, digamos, más que un botón, ¿no? Fíjense que el botón ocupa toda la pantalla, ¿eh? Sí, toda la ventana, digamos, no la pantalla. ¿Ok? Sí. ¿Eso por qué? Porque por defecto el Content Paint que obtenemos acá, si no me equivoco, y vamos a verlo, if ctx instance of, esto creo, si no me equivoco, es un border layout por defecto. Vamos a poner acá sistema.println. If ctx instance of. Ah, no, miren, no están en la misma border layout. Ah, no, perdón, claro, este es el container. Container.get layout. Tengo que hacer, ¿eh? Ahí, layout. A ver qué dice. ¿Ven? Es border layout. ¿Sí? Por defecto, bueno, y esto yo no se los dije, por defecto los contenedores de nivel intermedio que hablamos acá, tienen un layout, tienen un gestor de diseño. Los contenedores de nivel intermedio, que les dice cómo o de qué forma va a agrupar los componentes, ¿sí?, dentro de ese contenedor de nivel intermedio. Por defecto, el contenedor de nivel intermedio que tengo acá, que debe ser un panel, déjenme probarlo, pero seguramente ustedes me dijeron que vieron un JPanel, este de acá seguramente debe ser un JPanel también. Es JPanel, vamos a probar. A ver. Ahí está, ¿ven? Es JPanel. Es decir, que ese contenedor de nivel intermedio que estamos obteniendo es un JPanel y además ese JPanel tiene un border layout. Es decir, que va a administrar o va a distribuir los componentes de una forma particular. ¿Sí? Bien. Entonces puedo obtener el que ya está o puedo crear uno nuevo y ponerlo ahí adentro. ¿Sí? Los gestores de diseño, ¿vieron algún gestor de diseño? Puede ser grid layout. Uno es. ¿Cómo es? Grid layout, es una grilla. Exacto, sí. Exacto. Los layouts. Layout, hay varios. Es como voy a poner los componentes en la pantalla. Uno es... Uy, mira qué lindo que quedó. Flow layout. Flow layout, que lo que hace es poner los componentes de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. ¿Sí? Como el HTML, ¿vieron? Que distribuye los componentes de esa forma. Bueno, es similar, digamos, la distribución. Después tengo el border layout. Border layout, que tiene norte, divide en zonas, norte, sur, este, oeste y centro. Y yo puedo poner componente en cada una de esas regiones. ¿Sí? Por defecto, cuando pongo un componente, lo pone acá, en el centro. Y las otras zonas no son visibles. Por eso, en nuestro caso, el botón
yo lo puse acá adentro y ocupó todo el centro, ¿ven? Ocupó todo esto. ¿Sí? Porque en cada una de estas zonas puede haber un solo componente. Si yo pongo un botón, ese componente va a ocupar todo el lugar. ¿Ok? Bien, la otra es Grid Layout. ¿Sí? ¿Cuál es la característica de Grid Layout? Y que tiene filas y columnas. Pues le pone la fila. Exacto, tiene filas y columnas. ¿Pero qué característica tiene además de filas y columnas? Que son todas iguales. Es decir, en el Grid Layout, todas las, bueno, voy a tratar de que salgan todas iguales, pero no creo. Van a ser todas iguales la rejilla esa. Es decir, no puedo hacer que una, así como yo hice acá, que esta me quedó más grande, ¿ven? En el Grid Layout son todas iguales. Bien. Box Layout, ¿sí? Que puede ser vertical, es decir, que tengo toda una villa vertical, o horizontal. ¿Sí? Bien, ¿cuál más? Si, si como layout le pongo null, estoy diciendo que no quiero gestor de diseño. Y por lo tanto, voy a poder poner los componentes donde yo quiera. Esto se llama posicionamiento absoluto. Bien. Entonces yo quiero que el botón aparezca no ocupando toda la pantalla, ¿sí? Puedo cambiarle el layout. Entonces yo acá podría obtener el panel, decirle que el layout no es más border layout, sino que es new flow layout. ¿Sí? Fíjense que flow layout es de AWT, es lo que yo les decía, que se mezclan las clases propias de Swing que dependen de AWT. Flow layout. Y ahora lo agrego. Fíjense que si ejecuto esto, ven que ahora el botón apareció, pero apareció más discreto acá arriba. ¿Sí? Eso es porque puse otro gestor de diseño, distinto al que tenía por defecto. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de esto? No, por ahora no, profe. Bueno. Vamos a agregarle el hecho de que responda, porque yo aprieto ahí el botón y no hace nada. ¿Sí? Vamos a hacer que haga algo cuando yo aprieto el botón. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que responda a distintos eventos? Y el Action Listener. Hay que agregarle un listener. ¿Sí? Otra vez. El botón, cuando yo lo estoy apretando, está generando eventos de distintos tipos. Uno de esos eventos que genera es Action Event, que es el evento cuando yo aprieto el botón. Genera un Action Event. Se genera un objeto de ese tipo, ¿sí? Y se pone a disposición. Pero como no hay nadie escuchando, esto como el árbol que cae en el medio del bosque, digamos, hace ruido o no hace ruido, como ese evento no está nadie escuchándolo, nadie se entera, digamos, que se cayó, que se cayó, que se apretó el botón. ¿Sí? Entonces, para enterarme de que se apretó el botón, lo que tengo que hacer es definir un listener. Y eso se hace
en el botón aceptar, ¿sí? Tiene métodos add, con las distintas eventos que puede aceptar. Hay uno que es action listener, que va a estar escuchando los action event, es decir, los eventos de acción. Y esto está esperando, fíjense, acá adentro, una clase, perdón, un objeto de tipo action listener. ¿Sí? Está esperando un objeto de tipo action listener. ¿Qué hago entonces? ¿Cómo le paso ese objeto action listener? ¿Y lo tenés que crear? Bien, entonces, ¿cómo lo podría hacer? Action listener, ¿sí? Tengo que crear un objeto. Action listener es una interfase, miren. A ver si la puedo importar acá. Action listener es una interfase. ¿Puedo crear un objeto de una interfase? No, digamos, yo puedo crear objetos solamente de clases concretas, pero no de interfaces. Por lo tanto, no puedo crear un objeto de ese action listener. Entonces, ¿qué se hace? Hay que extenderlo, hay que crear una subclase de action listener, y recién ahí crear el objeto. Entonces yo podría hacer esto, miren. Podría definir una nueva clase, la voy a definir acá afuera. Mi listener, ¿sí? Que extienda a action listener, dijimos. Perdón, que implemente, es una interfaz, ¿eh? Que implements action listener, ¿sí? Como implementa esa interfase, me va a exigir escribir los métodos que define esa interfase. Fíjense, los métodos es uno que es action performing, es este método. Que recibe, o casualidad, el action event, es decir, este método es el que recibe el evento que produce el botón, y yo acá adentro puedo actuar en base a ese evento. Es decir, que acá adentro voy a escribir el código, ¿sí? Que se va a ejecutar cuando se apriete el botón. ¿Ven? Acá tengo el listener. Obviamente acá tengo que pasarle un objeto de ese tipo, por lo tanto puedo poner acá mi listener m igual new mi listener, ¿sí? Creo el listener y le paso acá ese objeto. Y ahí está. Entonces si lo ejecuto ahora, ¿ven? Y aprieto el botón, ahí aparece, no sé si se ve ahí abajo, ¿sí? Que se apretó el botón. ¿Está bien? ¿Puede ser que lo hayan visto distinto a esto? Sí, lo vimos distinto nosotros en la clase pasada. Bien. ¿Cómo lo vieron? Donde decía aceptar.add action listener, entre paréntesis se ponía new action listener, Bien, se abrían unos corchetes y ahí se definía lo que iba a ser claro. el... ¿Y eso qué es? ¿Por qué se define así? ¿Saben por qué? Porque acá, fíjense, yo tuve que crear una clase aparte, ¿sí? Y muy probablemente acá adentro yo tengo que acceder a algún otro elemento de la interfaz gráfica. Es decir, vamos a suponer que, además de tener un botón acá, yo tengo una etiqueta, ¿sí? Tengo una etiqueta también. Entonces yo tal vez cuando aprieto el botón quiero cambiar el valor de la etiqueta. El problema es que acá, que es donde está el código que trabaja sobre mi interfaz gráfica, no tengo nada sobre esa etiqueta. ¿Cómo hago para acceder a la etiqueta? Si estoy en otra clase. Entonces tendría que tener una referencia acá de la etiqueta, es decir, definir un constructor, pasar la referencia de la etiqueta al listener cuando lo creo, y hace que la interfaz sea muy compleja, digamos. Entonces, ¿qué se hace? En lugar de definir en una clase aparte el listener, se define la clase dentro de la misma clase que es de la interfaz. Es decir, que yo voy a borrar esto, no lo voy a hacer independiente,
sino que voy a definir una nueva clase, voy a crear un nuevo objeto en el momento que lo necesito, que es cuando llamo a aceptar add action listener. Acá adentro voy a hacer todo eso, voy a crear el objeto, perdón, primero voy a definir la clase y voy a crear el objeto, ¿sí? Y eso tiene una sintaxis particular, que es bastante fulera, digamos. Se tiene que poner new action listener, el nombre de la interfaz, como si yo estuviera creando, ¿ven? Una interfaz, un objeto de una interfaz, lo cual es imposible. Pero en lugar de hacer esto, de poner las paréntesis, voy a definir acá la clase, ¿sí? Perdón. Así. ¿eh? Y acá voy a definir la clase. Acá tengo que poner este método que yo puse allá, que es el action performed, que es lo que va a hacer cuando apriete el botón, ¿ven? Lo pongo acá adentro en lugar de tenerlo allá. Y esto ya no lo tengo que hacer más porque acá adentro hice el new, o sea que ya estoy creando el objeto. Esto se conoce como clase interna anónima. ¿Sí? Clase interna anónima. Y lo que hace es simplificar esto que les digo. Entonces, yo ahora directamente puedo poner etiqueta y acceder a la etiqueta directamente desde acá. Bien. Entonces simplifico esa interfaz y es mucho más simple acceder al código. ¿Está bien? Bien. Bien. Pregunta, ¿estuvieron viendo práctica? ¿Hicieron algo de práctica de lo que les dejó Mario? ¿Qué estuvieron probando? ¿Tienen alguna duda particular? Mi idea era hacer un repaso, como para que lo que ya habían visto con Mario, por ahí si había alguna duda, quede más claro. ¿Sí? Más que nada esto de las clases anónimas, que muchas veces es complejo, digamos. Por ahora no, profe, o sea, habría que probar un poco más y ver Bueno, los errores. yo les voy a dejar un ejercicio aparte de lo que él les dio. ¿Sí? Prueben. Hay varios ejercicios que se pueden hacer con el tema de la interfaz gráfica. Primera prueba podrían hacer, que es la más simple. Tengo una ventana con un botón. Upa. Botón A y botón B. ¿Sí? Cuando aprieto el A, esto lo que hace es pasar la A a este botón y la B viene para acá. Entonces puedo apretar el botón. Después de apretar el botón, me va a quedar B de este lado y A de este lado. ¿Sí? Y si vuelvo a apretar cualquiera de los botones, también va a volver a cambiar de lugar. ¿Está bien? Eso mismo lo pueden hacer usando un text field también, es decir, tengo un text field acá, tengo otro text field acá y tengo un botón acá que dice cambiar. La idea es, si yo pongo algo acá y algo acá y aprieto el botón, lo que hace es intercambiar los valores de las cajas de un lado al otro. ¿Sí? Eso está bueno porque empiezan a acceder a las propiedades de los distintos elementos visuales que tienen y empiezan a interactuar para llevar alguna tarea a cabo. ¿Está bien? Después,
Este, si quieren, se los dejo para que lo vayan planteando. Nos falta. Podrían definir un contenedor de nivel superior con un contenedor de nivel intermedio, en donde estén separados por esta línea, ¿sí? Donde acá vamos a cargar una imagen, podríamos hacer el tipo del ahorcado, ¿ven? Es decir, poner una imagen acá, que eso todavía no lo sabemos. De última lo vemos la clase que viene. Me va a aparecer acá alguna palabra al azar, ¿sí? Y yo voy a tener acá abajo toda una grilla donde van a estar todas las letras. Entonces podríamos hacer el juego del arcado, digamos, donde vamos apretando alguna de estas letras y de acuerdo si está bien o no, me aparece la letra acá o me aparece el ahorcado. Pero bueno, acá podrían, si bien hay cosas que todavía no sabemos, podrían empezar a diseñar, ¿sí? Este look and feel para que esa página tenga esas distintas zonas. ¿Qué usarían para esto, por ejemplo? Para hacer toda esta botonera de acá. Un grid, con un grid. Claro, el grid layout que vieron, ¿se acuerdan que les dije que eran todos iguales? Ahí pueden poner un grid layout y directamente poner todas las letras, ¿no? Bien. Bueno, ¿alguna duda? ¿Algún ejercicio que me quieran mostrar? ¿Esto se entendió? ¿Quedó claro? Si no, les dejo para que hagan estos ejercicios para el martes, o si no, háganlo para el lunes y se lo muestran a Mario, ¿sí? Lo mismo. Bueno, y si dale, hacen profe. este del ahorcado, después seguimos agregándole la otra funcionalidad. Después les voy a mostrar también cómo levantar imágenes, ese tipo de cosas. ¿Sí? Bueno, profe. Bueno, los veo el martes entonces. Bueno, dale, Dale, profe. profe. Vamos, profe. Saludos. Hasta Hasta luego. luego. Nos vemos.